Hola, buenas noches, feliz comienzo de semana. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Colombia, como muchos países en vía de desarrollo, tiene serios problemas en la administración de justicia, sobre todo en la credibilidad de la majestad de la justicia, sobre todo con la idoneidad de un fiscal que es vital para una sociedad como la nuestra. Hoy el tema en cuestión es el fiscal Francisco Barbosa, que llegó desde 2020 ternado por su compañero universitario, el entonces presidente Iván Duque, y desde allí, desde ese momento, se ha convertido en un constante dolor de cabeza por cuenta de las críticas y objeto de recurrentes polémicas por parte de sus decisiones. Inicialmente fue el viaje con su familia a San Andrés, luego la utilización supuestamente de agentes o investigadores del CTI para cuidar sus perros y ahora por cuenta de unas empleadas de asuntos generales para su uso personal. Barbosa es el centro de discusión alrededor de lo que está ocurriendo con la Fiscalía, que es una de las entidades más importantes del país, y ese es el tema de conversación hoy: cómo avanza su gestión y cuál es la mirada que se tiene de un fiscal cuestionado. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. El fiscal general de turno es el protagonista de muchas de las polémicas de los últimos meses, de las últimas semanas. Ha sido justamente una de las revistas más importantes del país que le ha puesto la lupa a las polémicas actuaciones del fiscal general. Aquí en Zona Franca, nuestro periodista Oscar Felipe Agudelo hizo un recorrido, un recuento de lo que ha sido la administración de Barbosa. Francisco Barbosa, más allá de su gestión como fiscal general de la Nación, ha copado varios titulares de medios de comunicación por andar de polémica en polémica. Por eso además soy absolutamente feliz. Yo ando en otro cuento, estoy contento y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia. Sus críticos tuvieron gasolina desde su propia elección. Barbosa fue ternado por el expresidente Iván Duque, su amigo de guitarra y universidad en la Sergio Arboleda. Y le digo una cosa, yo no estoy aquí por ser amigo de nadie. Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Uno de los más duros señalamientos ha sido por los viajes que ha realizado como cabeza de la Fiscalía. Varios viajes en compañía de su familia, por ejemplo su hija, y para visitar su propia familia. Uno de ellos fue a San Andrés en plena pandemia, el famoso viaje en el que también fue el excontralor Pipe Córdoba. Quiero que se pongan en el corazón también de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia. Y en ese sentido, decir que siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré. A la lista de polémicas hay que sumarle la noticia que se conoció referente a que personas pagadas con recursos públicos estaban paseando a sus perros. Y varias de sus decisiones tampoco se han salvado de los señalamientos. Por ejemplo, cuando investigó a Claudia López por hacer mercado en plena pandemia junto con su pareja Angélica Lozano. O cuando vinculó al entonces candidato Gustavo Petro por la ñeñe política. Y los más recientes señalamientos se conocieron este fin de semana. Personas que habrían sido pagadas con recursos públicos estarían haciendo aseo en su casa. Estas son solo algunas de las polémicas del actual fiscal general de la Nación. Un hombre de leyes, pero sin duda de muchas polémicas. Para mí esto es fundamental. No leo críticas porque además si las leo me mortifico. La revista Cambio le ha puesto, decía, la lupa sobre el comportamiento del fiscal general Francisco Barbosa, que es el tema de conversación esta noche, y por ello hemos invitado al abogado Diego Gutiérrez, es abogado litigante, experto en derecho penal y exfiscal también. Bienvenido, doctor Gutiérrez, buenas noches. María Camila, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted y todos los panelistas y demás personas que nos están viendo en estos momentos. Gracias, también nos acompaña esta noche Jonathan Silva, es activista político, un hombre muy activo, no solamente en redes sociales, sino analizando estos temas de coyuntura, políticos y, cómo no, temas judiciales. Señor Silva, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches a todos. Yo añadiría algo, esto no solo es un tema de justicia, de
que los países subdesarrollados tengamos problemas de justicia, sino problemas en las finanzas públicas, que eso es muy lamentable. También nos acompaña Pablo Bustos, que es actual presidente de la Red de Veedurías de Colombia. También le ha puesto en el pasado y ha puesto en jaque a muchos de los que hayan estado en la silla en la que hoy está el doctor Barbosa. Doctor Bustos, buenas noches. Gracias, María Camila. Cordial saludo a la audiencia, a los contertulios. Y sea este un buen ejercicio de control social y rendición de cuentas desde el punto de vista ético, es decir, cívico. La magistratura de la Fiscalía General de la Nación demanda una suprema honra y conducción con pulcritud de los destinos del Estado, particularmente porque por ellos pasa la Administración de Justicia. Usted le ha hecho veeduría a otros fiscales, recuerdo al fiscal Montealegre, al fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se la ha hecho a este fiscal, al fiscal Barbosa? Sin duda, nosotros fuimos los primeros que pusimos el dedo en la llaga y las acciones formales respecto del fatídico viaje en plena pandemia del señor fiscal general de la Nación, y hemos acusado distintos hierros en su gestión, en su desempeño de las funciones jurisdiccionales e investigativas, en temas de corrupción, donde el saldo negativo ha sido nefasto. Uno de ellos, el tema de Salucó, por ejemplo, donde veníamos denunciándolo desde Montealegre. Nosotros igual acusamos la misma limitación que en su momento con que logramos el fiscal ad hoc, cuando Néstor Humberto Martínez, en el tema de Odebrecht, por ejemplo, fuimos los primeros denunciantes y hemos hecho una serie de investigaciones que pasan por las denuncias en la Fiscalía, donde en realidad en materia de lucha contra la corrupción es un saldo en rojo. Estamos frente a un fiscal que no solamente actúa de manera antiética, sino que además ha mostrado su gran capacidad, para ser incompetente. Es decir, el saldo en rojo que le deja al país prácticamente de salida, en últimas, donde se ha dedicado a favorecer a sus amigos y contertulios, a tratar y a desempeñarse prácticamente con un carácter monárquico, autárquico, donde el trato y la deferencia que se le brinda debe ser especialmente parecida a lo que ocurre no en tanto grado con la realeza europea. Mire lo de los perros, mire lo que ocurre con la familia, los escoltas, el tema de los vehículos de seguridad y en últimas la rampante irresponsabilidad con que se ha movido durante su gestión como fiscal general de la Nación. Señor Silva. Aquí hay varias cosas que menciona nuestro contertulio y tiene mucha razón en algo, y es la falta de ética que hay en el país, sobre todo con los recursos públicos. Aquí vemos que el doctor Barbosa instrumentaliza o utiliza a empleados públicos y viola derechos laborales, porque es que hay unas denuncias de estas personas también, porque podemos separar por un momento si sí o no. Definitivamente estas personas actuaron bajo el contrato de la empresa prestadora de este servicio, pero esas personas están denunciando maltrato laboral. Entonces aquí también hay que entrar a generar, ojalá que alguien lo haga, una denuncia sobre este tipo de hostigamiento que se le está dando a las personas, extendiendo sus horas laborales, no respetando sus temas de descanso, y creo que esto en un servidor público es muy triste. O sea, es muy triste que hoy en Colombia, tanto desde el gobierno nacional como la fiscalía, estén jugando con los recursos de los colombianos. Pues el presidente también duerme en almohadas de plumas de ganso, y ahora el fiscal tenemos que pagarle sus empleadas de servicio. Y además de eso, las trata mal laboralmente. Yo creo que aquí hay que abrir el debate de la ética. ¿Por qué dice usted que las trata mal laboralmente? Estas personas hacen unas denuncias, de por sí la revista Cambio también las expone, donde estas personas denuncian que las hace trabajar más, o sea, extiende sus horarios laborales. O sea, realmente estas personas dicen que no tienen descanso. Entonces, hay unas personas que no han dicho sus nombres por cuidar, me imagino, que su seguridad, y están denunciando esto. Esto es muy delicado y lo está haciendo un servidor público, y por eso yo hago la separación. Hay que hacer una investigación, porque es que hay un nudo donde no se sabe si estas personas están yendo a la casa del fiscal con o no investidura el contrato que tienen con esta empresa prestadora del servicio. Pero están denunciando, esas personas están denunciando maltrato laboral del fiscal. Ahora, yo sí creo que evidentemente esas personas están siendo pagas con nuestros impuestos, pero aquí hay algo que es aún mucho más grave de un servidor público, y es el maltrato laboral a mujeres
y también a hombres que no han querido obviamente dar la cara y decir sus nombres. Doctor Gutiérrez. Es increíble que la Fiscalía General de la Nación, que es para el servicio del pueblo colombiano, se convierta en un castillo para un emperador. Porque en realidad el fiscal general de la Nación no es ningún emperador. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. El fiscal general de la Nación está al servicio del pueblo colombiano. Y simple y llanamente nosotros estamos viendo lo contrario, y es un servicio propio. No es solo simplemente estas circunstancias que se están dando a conocer, hay otras más que dentro de poco van a salir, que han llegado a los oídos, que lo conozco porque soy exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación. No hasta que salga al escenario esas circunstancias no puedo hablar, pero sin embargo pasan más situaciones como la pero que conozco yo. ¿De qué se trataría? Sobre su vivienda, por ejemplo, y su estadía dentro del búnker de la Fiscalía. Esas circunstancias pues deja muy mal parada una institución tan importante como la Fiscalía General de la Nación. No en vano, es el segundo cargo más importante del país. El fiscal general de la Nación tiene que estar ceñido por las normas. Sin embargo, debo de señalarlo, hay muchas circunstancias que se le atribuyen sin ser él el responsable de muchas de las cosas que están saliendo al aire. Eso lo tengo que decir. Por ejemplo, el escenario de las maletas de la esposa yendo a recogerlas en la unidad de bienes. En Revista Cambio también cometen el gran error de decir, es que bienes, la unidad de bienes tiene todos los bienes de narcotráfico, ni incautaciones y el bodegaje de absolutamente todas las evidencias. Eso es falso. Lo digo como exfuncionario. ¿Falso qué, perdón? Que la unidad de bienes tiene los bienes de la administración. Pero lo de la sacada de las maletas sí no es falso. No, no es falso, pero sin embargo yo le cuento una cosa. ¿Y se sabe todavía qué había dentro de esas maletas a las 9 de la noche sacándole la esposa del señor fiscal general de la Nación? Doctor ¿Cuándo Pablo, habíamos visto esto, mi doctor? Muchas veces. ¿Por qué? Las esposas de los fiscales. Mire, doctor Bustos, le voy a decir algo para que lo tenga muy claro. La unidad de bienes fue la encargada del traslado de la calera donde vivía el señor fiscal general de la Nación al búnker de la Fiscalía. Él se fue a vivir allá, temporalmente, y después trasladó a su esposa, tiempo después, meses después, no fue al mismo tiempo. Durante los traslados y luego retornos, guardaron en el bodegaje los equipajes. Y ese equipaje seguramente puede corresponder a eso. Es decir, sus pertenencias, sus sí, cosas personales. Pero es que no está claro, perdón, doctor, usted está infiriendo, yo lo respeto, me parece muy importante la defensa que hace el fiscal, pero es que no podemos presumir que tenían esas maletas. Perdóneme, la diferencia, no conozco una sola prueba pública que dé cuenta del contenido material de las maletas. Un equipaje que salió de la Fiscalía. Sin embargo, lo ya que que estamos hablando de eso, doctor, ya que hablamos de eso. No hay nada confiscado dentro de las maletas, porque yo le cuento dónde queda el almacén de evidencias de la Fiscalía. Sí, pero ¿qué presentación tiene una esposa de un fiscal a las 9 de la noche saliendo de la Fiscalía? ¿Por qué no abre las maletas y se las muestra abierta a una cámara y las saca? Y muestra cada cosa por cosa que era una cosa muy sencilla. Y mostrar sus pertenencias. Solo sabemos unas máscaras, conocimos las máscaras, pero no sabemos más. Sin embargo, yo sí les digo, no funciona el almacén de evidencias en dicho lugar. De acuerdo. Doctor Bustos. Pero voy a otra cosa, digamos, dos predicciones. Una, no se puede comparar las almohadas del presidente de la República con lo que está pasando en la Fiscalía. Eso sí, dejemos clarito que hay distancias muy grandes entre una gestión que termina y otra que comienza. Uno. Dos, porque además en Casa de Nariño han pasado muchísimas cosas en el pasado que afectan realmente el patrimonio de los colombianos. Dos, el fiscal general de la Nación indudablemente está en una serie de irregularidades que deben pasar a, como se ha insinuado en esta mesa, y la red de veeduría está preparando denuncias y acciones judiciales para interponerlas a más tardar el día de mañana sobre ese tema. Esto no puede quedar en el solo reproche moral, es decir, la sola inconveniencia o malestar de la ciudadanía frente a algo que se marca en su atropello en tres sentidos. Uno, para que se investigue el marco penal, ya no tanto desde el punto de vista de un peculado, sino más bien de un prevaricato, una manifiesta desconocimiento de los mandatos mínimos legales. ¿Quién va a investigar eso? ¿El propio fiscal Barbosa se va a investigar él mismo? El fuero constitucional que el propio debatió muy bien el fiscal Montealegre deriva en que solo la comisión de investigaciones, como en su fuero integral, es decir, en la investigación integral, tiene las investigaciones esa corporación de lo penal contra el fiscal
de la responsabilidad patrimonial, es decir, como una especie de Contraloría, y de la responsabilidad disciplinaria, que es una especie de Procuraduría. Esas tres funciones debe cumplirlas la Comisión de Investigación. Ahí es Señor importante Silva. también hacer una precisión. Claro que es similar lo que pasa con el gobierno de Gustavo Petro y el fiscal, porque es que los dos están usando recursos públicos. Y hay una gran diferencia. El presidente fue el que llegó aquí a decir que venía con el cambio, pero el cambio de gobierno porque sigue gobernando con los mismos zampones y gastando lo mismo que gastaban los antiguos gobiernos. Es que si yo digo que voy a hacer el cambio, cuido los recursos públicos, los invierto bien y no me comporto como usted lo decía ahorita, como un emperador monárquico, que eso es lo que ha hecho el presidente Petro. Sí, y pero es increíble cómo el cargo más importante, que es el presidente de la República, y el segundo cargo se comportan igual. Solo que es que la izquierda roba, solo que roba recitando poemas y roba igual. Entonces aquí tenemos que abrir el debate de lo ético. Tenemos que abrir el debate de lo ético. La honestidad es que al pueblo colombiano seamos serios. Estamos hablando del país, perdóneme, seamos serios. Estamos hablando del país, estamos hablando de recursos públicos. No, mínimamente estamos hablando de recursos públicos. No, perdóneme, es que ese tema. Doctor Bustos. No, pero es que estamos hablando de recursos públicos. No, pero es que estamos. ¿Quién paga eso? Es que es serio, hablemos serio. Respóndame, ¿quién paga eso? Esto no es el Congreso, me explico, acá no hay fuero. ¿Quién paga eso? Acá no hay un fuero en que usted pueda decir lo que quiere. ¿Quién paga los lujos? No, yo le digo, muéstreme la lista de los condenados de la izquierda y muéstreme la lista de los condenados de la derecha. Yo fui el primero que denunció el cartel de la contratación en Bogotá, le recuerdo. Fui el primero. Hice varias pérdidas de vestidura, metí a la cárcel un poco de gente, claro, corrupta desde la izquierda. Pues claro, eso no es que quiere decir que todos lo sean. el doctor Ni Petro toda la recibió derecha lo apoyo de sea, los perdone. niños. Llevamos más de 100 pérdidas de vestidura. Hemos pasado por los escándalos, por los escándalos de corrupción. No sé si corruptos o no en la izquierda, pero cierto sí es que la izquierda se eligió con unas banderas de cambio, de austeridad. Yo quiero terminar, y eso no sé si puedo se ha visto. ¿Quién metió las denuncias de los petroleros del país? Pero esa no es la discusión. ¿Puedo terminar mi intervención? Sí, pero perdóneme, ¿quién presentó las denuncias de los petrovideos en Colombia? Fui yo. Ok, Señor ¿puedo Silva. terminar mi intervención? Me ha faltado. Señor Silva, Aquí adelante. estamos hablando de recursos públicos, porque es que aquí no existe nada gratis y todo lo pagamos con nuestros impuestos. Las almohadas de 15 millones del presidente, como las empleadas del servicio doméstico del fiscal Barbosa, que valen algo menos. Es que, por Dios, hablemos de honestidad, de ética, mientras que aquí a las empresas les quieren cobrar más impuestos al sector petrolero, al sector del carbón, que son los huevitos de oro del país. Los poderosos no se quitan sus lujos. Mire, doctor Ese es Jonathan. mi debate. Doctor Gutiérrez. Jonathan, hay un punto que tenemos que mirar siempre en este tema de discusiones y no centralizar el tema de derecha e izquierda, porque vamos a dar cuenta de algo. La Fiscalía General de la Nación llegó por derecha, pero hoy en día está arrodillada a la izquierda. Exacto, totalmente de acuerdo. Y así es, y ¿Cómo No así en vano, arrodillado? ¿Cómo totalmente así de acuerdo arrodillada a con la eso. izquierda? no en vano le solicitaron la renuncia a los mayores directivos de la Fiscalía General de la Nación, porque hay una negociación con el gobierno. Sin embargo, eso, digamos, puede llegar a funcionar, así funcionan las instituciones, pero fíjese que tal discurso de derecha e izquierda ya se desdibuja ahí por completo. Claro, porque este gobierno está gobernando con la derecha. También es muy diciente lo que usted señala. Sí, estamos hablando de recursos públicos. No, ¿cómo que vamos a viajar al exterior con una comisión de 200 personas si estamos diciendo 2.000 millones de pesos un para viaje? hacer un discurso que puede durar si quiere 5 horas? Exacto. ¿Sí? Pero no es necesario llevar y trasladar toda esa comisión. Digamos, eso también se lo compro. Pero indudablemente que el fiscal general de la Nación tenga que tener seguridad, indudablemente el presidente también. Hay algo muy importante con relación a esto de las empleadas del servicio. Y eso es el estudio de seguridad que debe realizar cualquier persona que esté sometida al servicio para prestar el servicio al fiscal general de la Nación. Desde luego tiene que ser muy riguroso. Y fíjense que ahí el Estado colombiano también está gastando una platica en hacer esos estudios. Pero el Estado colombiano también tiene que pagarle a la señora que va Ahí y sí le no. hace la limpieza al fiscal Una general en su cosa casa. es estudiarle el parámetro de seguridad y otra es pagarle la señora. Pero no olviden que como él estuvo viviendo en el búnker, ese interrogante ya cambia, porque el servicio dentro del búnker lo prestan, pero afuera no, pero es el mismo servicio. Una cosa es que es allá en la calera, otra cosa es que es acá en el búnker. Pero fíjense que No, es algo es el personal. mismo servicio, perdóneme, le Doctor digo ya Bustos. contractualmente, porque he tenido acceso a documentos y piezas que son reservadas en cuanto tales. Tengo una información que me permite asegurarlo, y es que el despacho del señor fiscal general de la Nación tiene asignadas 8 personas entre personas de seguridad y personal de seguridad y personal de cafetería, dentro de los cuales 2 son las que menciona Cambio,
con relación a las que aparecen efectivamente como dependientes de una contratista, una UT, en concreto la UT Solo Aseo Mincer, que están asignadas al despacho del señor fiscal, única y exclusivamente. Eso supone que existen unos cánones contractuales que impiden la prestación fuera de la sede del despacho. Sí. Luego, así sea el mismo fiscal que traslade su residencia o cumpla funciones, inclusive judiciales, que no se puede negar. Los servidores públicos, muchos por sus horarios, su tren de trabajo, tienen que despachar desde sus propias residencias. Eso no lo puede negar uno tampoco. Pero ese servicio de aseo está solamente asignado allí. Suma a lo anterior es que los escoltas de la misma fiscalía asignados al despacho del señor fiscal estaban recogiendo cerca de las 4 de la mañana a las personas que aparecen allí como empleadas. De que esos animales hacen parte de su núcleo familiar. Entonces usaban vehículos, personal de seguridad y normalmente pretendían, inclusive algunas de estas dependientes, hacer traslados de manera directa con expresos, por decirlo de alguna manera. Usted sabe, doctor Bustos, que hoy hay familias multiespecies, es decir, los animales, en este caso los perros, hacen parte de las familias, son un miembro más de la familia. Sin que quede claro cuáles son más animales, ¿no, Camila? En esas familias multiespecie, que no se sabe cuáles son más animales. Es decir, hay unos que son bípedos, quizás, otros cuadrípedos, en fin. Pero en el caso del señor fiscal, él dice que ese perro o esos perros que paseaban los investigadores del CTI hacen parte de su núcleo familiar, de su círculo de familia. ¿Ese argumento no lo convence, no es válido para usted? El tema, digamos, de la arrogancia intelectual supina del señor fiscal, quien se cree uno de los hombres más inteligentes del país a su edad, yo creo que no le ha servido esa madurez de su periodo para lograr entender lo que se aprende en las primeras clases de biología, y es que sin duda existe un respeto por los animales, pero uno de los menos ecologistas del país en las autoridades públicas ha sido la Fiscalía. El conjunto de sus decisiones ha sido nefasto, y ahora poner al servicio otra vez vehículos, personal de seguridad, de nuevo repite ese mismo error que recurrentemente pretende el señor fiscal, quien incluso ha logrado una suerte de favores como utilizar de manera desbordada y desmedida el avión de la Fiscalía, usarlo para propósitos innobles como lo decíamos en su momento. En últimas, se ha abrogado una serie de potestades y competencias más propios de una monarquía feudal que de un Estado social de derecho. Aquí yo quiero hacer también una precisión, y estoy de acuerdo con ustedes en algo, y es que el debate en Colombia tiene que trascender la izquierda y la derecha. Por algo tan sencillo, y con todo el respeto con lo que acaba de decir, para mí Duque nunca fue de derecha. Para mí, para que exista la derecha, aquí no existe la derecha. Ideológicamente no sabemos qué es la derecha. Aquí lo que existe es un club de corbatas que cada 4 años mira cómo se reparte el poder. Y eso es lo que hemos visto. Ahora, este argumento sobre la familia multiespecie, a alguien de derecha conservador no se le ocurriría. O sea, realmente esto es algo que uno empieza a decir, ahora sí vamos a hablar aquí de ideología, obviamente, pero eso es algo que no tiene sentido, porque entonces nosotros tenemos que hablar de igualdad de derechos ante la ley, y deben haber otros servidores públicos que también le tienen que sacar a pasear los perros y no lo están haciendo. Entonces yo creo que esto, más allá de la filosofía, del tema legal, tiene que trascender a la ética, y desde que comenzó este programa me quedo con eso. Hay que empezar a debatir en este país sobre ética. Yo creo que el punto de fondo, señor Silva, es cómo afecta esto a la Fiscalía, la imagen de una persona que debe ser impoluta, que debe ser absolutamente intachable. Y que pretendía resolver ciertos, y que María Camila, y que venía tratando de resolver un problema gravísimo, que era la renuncia, el primer fiscal general renunciado, Néstor Humberto Mentiras, con el problema de Odebrecht. Sí, es que yo le digo mentiras. Precedido de una sarta de inconsistencias en la gestión de Odebrecht. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un periodo que no se termina y que se busca una respuesta a un gran dilema ético, cuál es resolver el problema del sistema acusatorio de la... Aquí lo que necesitamos... Y terminamos resolviéndolo, engavetando investigaciones, no adelantando el proceso meritocrático para vincular los fiscales que están dispuestos de tiempo atrás de la Fiscalía. Tenemos que empezar a hablar de una reforma a la justicia. Politizar la justicia e inclusive prevalido inclusive de la modificación para el acceso al fiscal general de la Nación. Acuérdense que este sistema meritocrático fue modificado para que de bolsillo y de un solo trazo entrara este señor fiscal que no ha cumplido su tarea. Doctor Gutiérrez. María Camila,
quiero retomar un tema que quedó ahí que no se habló, fue el tema de los perritos, ¿cierto? El paseo de los perros. ¿Usted tiene perros? Yo tengo un perro que lo quiero como si fuera un hijo. Entonces, ¿Y yo cuando defiendo fue fiscal mucho. le ponía escolta y tenía escolta personal su Sin perro? embargo, aquí O sea, hay que ver algo. la pregunta es quién era más perro. Aquí hay algo muy importante que uno tiene que mirar con ese punto en particular. Puede que antes de ser fiscal general de la Nación, él hubiese podido sacar su perro a hacer pipí. Puede que lo hubiese hecho su esposa. Pero hoy en día no lo puede hacer ni él ni ella por la simple seguridad. Sin embargo, miren esto para que lo analicemos. Yo he conocido casos de perros que secuestran y extorsionan por los perros. Así hay denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Y conozco un caso muy particular de un amigo que le secuestraban cada vez que querían el perro y le sacaban, o le pedían por el rescate de su perro, entre 10 y 20 millones. Ahora imagínense qué tanto puede estar él amando a su animal para que pueda soltarlo simplemente. Eso está maravilloso, pero el fiscal general no le pagan con botones. Puede pagar seguridad. Si quiere seguridad privada para su perro, la puede pagar. Es que es algo más sencillo y más barato, doctor. Hay los colegios y las universidades, casi que universidades para los perros. O sea, los recogen a las 5 de la mañana y se los llevan a las 4 y se los entregan perfectos, hasta más peinaditos, más paseaditos, y sale en la bolsilla de cada quien. Cuando se van a vivir al búnker, que las zonas verdes son mínimas, el problema se agranda. En ese instante se agranda el problema. No donde vivían antes, ahí no tienen ningún problema. Pero mire si en el Congreso puede llevar las mascotas y no tiene ningún problema. También personas que tienen un problema de seguridad serio, digamos de un equivalente nivel de riesgo enorme. ¿Por qué no pasa lo mismo? ¿Por qué no han hecho ese mismo reparo en la Fiscalía? Es lo que quiero decir. La Fiscalía no se puede prestar para todo ese escenario. Yo puedo querer mucho el perro. ¿Y entonces por qué no se corre? Pero las medidas Pero si fuera tan María Camila, si fuera tan animalista el señor fiscal general de la Nación, es decir, si no fuera tan animalista, podríamos decir que entonces, ¿por qué no se permite la entrada de mascotas a las mismas fiscalías y a los despachos y a las diligencias? Yo he tenido problemas inclusive para entrar como persona natural para hacer control social dentro de la misma fiscalía. Entonces, ¿cuál es el espíritu animalista que rodea al fiscal? No, son sus prerrogativas, sus beneficios, la forma de distanciarse del vulgo, del común y de la ciudadanía, sentirse distinto, sentirse honrado cuando le quita la chaqueta a una escolta, cuando le brilla los zapatos a una empleada del servicio delante de todo el mundo, o cuando se le doctoriza, o cuando se le trata de una manera diferente, o cuando tiene acceso a privilegios. Él es un fiscal de privilegios, es un fiscal sin sentido, de la justicia, de la equidad. Y así para administrar justicia es lo que quería decir. Es más grave. Si esto fuera en otra dependencia, una alcaldía, quizás un legislador, no han llegado estos desafueros. El fiscal ha pasado al Congreso de largo. Lo ha superado en la forma de manosear a la comunidad, si fuera la administración de justicia. El alcalde más chiquito, si fuera parece un concejal, un alcalde de barrio. Que sería con recursos parece un inspector de policía. Aquí hay un tema, y es que los funcionarios públicos no pueden tener más beneficios o más definitivamente privilegios que cualquier ciudadano del común. Deberían ser menos antes. Deberían ser menos. Es que por eso somos un país subdesarrollado. Miren los países nórdicos, los países más desarrollados y más ricos. Los políticos, claro que ganan bien, pero sus UTLs o bueno, sus equipos legislativos son menores, se tienen que pagar su transporte, se tienen que pagar su seguridad si es que necesitan seguridad. Y aquí estamos realmente en este momento preciso de la historia colombiana, estamos debatiendo temas de reformas tributarias. Y como lo dije antes, aquí se quiere grabar a todo el mundo, se quiere grabar a las iglesias, se quiere grabar a las empresas, se quiere grabar a los microempresarios, pero los políticos aún siguen, porque para mí el fiscal sigue siendo un político, siguen sin recibir realmente un castigo social frente a lo que les está ingresando. O está bien, mantengan esos salarios, pero como tú decías ahorita, ¿yo por qué le tengo que pagar la seguridad de los perros? Si definitivamente necesitamos es un Estado más austero,
y aún así más liberal, pero así no vamos a llegar ni a ninguna austeridad, ni a un tema más liberal, ni un tema de igualdad de derechos ante la ley, que eso es lo que gente como yo compro pelea. la tesis de que los recursos públicos son sagrados, que todos debemos ser iguales ante la ley, pero no estoy tan convencida de que el fiscal sea un ciudadano común y corriente, es decir, tiene unas condiciones de seguridad, creo que ahí acierta el doctor Gutiérrez en decir, tiene condiciones de seguridad distintas a la que puede tener usted y a la que puedo tener yo. Yo creo que todos, por eso tenemos una UNP, y esa UNP tiene que evaluar el riesgo de todos. Ahora, aquí también hay un punto, es que si aquí el tema, y voy al debate de opinión, me disculparán un poco que vaya el debate de opinión, pero si la gente en la calle se sintiera cómoda con la justicia en Colombia, no le importaría que el fiscal se la pasara a las Bahamas. A la gente diría, este man está dando resultados, pero estamos viendo algo aquí que es lamentable en la justicia colombiana y que el gobierno tiene ya o ya, y es hacer una reforma a la justicia. Porque es que si no tenemos reforma a la justicia, no sabemos cómo están llegando los casos, a la gente la siguen atacando y estamos, discúlpame un tema, te voy a dar un solo ejemplo. El nivel de impunidad que tienen los violadores en este país, es increíble que estemos en el 92% de impunidad a los violadores, algo que le toca a la fiscalía. Pero en fin, si eso estuviera menos, señor fiscal, váyase a las Bahamas, le cuido sus perros, le mando empleadas del servicio porque usted está haciendo un muy buen trabajo, pero no lo está haciendo. Nosotros no podemos decir que el fiscal general de la Nación no está trabajando. Por el contrario, trabaja mucho. ¿Cuál es el escenario? La entidad es tan grande que nadie magnifica qué es llegar allá. Cuando llegan allá, se dan cuenta que es verdaderamente la criminalidad en Colombia. Y es muy grande. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos es que todo se lo estamos dejando ya después de cometer el delito. En debates pasados en esta misma mesa yo señalaba y decía, es imposible que la Fiscalía General de la Nación ataje la comisión de las conductas. Lo que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación es investigar después de cometidas las conductas, no prevenir, pero estamos haciendo lo contrario. La Fiscalía no nació con el señor Barbosa, he contado, he hecho la cuenta por lo menos de 5 fiscales. Porque no hay reforma a la justicia. ¿Cuál es el escenario? Si nosotros miramos el tema de las empleadas, si miramos el tema de los perritos, de las maletas, y todos estos escándalos de viaje con su hija, bueno, no me acuerdo dónde viajaron. San Andrés. A San Andrés. Si miramos todo eso, lo vamos a traducir en justicia. Y eso no debe ser así. Mire, lo que pasa es que nuestro país está tan errático en materia axiológica, en materia política y en materia de responsabilidad de los servidores públicos, como el fiscal general de la Nación, de otra parte, llamado a dar ejemplo, como el que más de 25.000 funcionarios y un presupuesto voluminoso, que parece que el señor fiscal creyera que los méritos para aspirar a un cargo superior, que sería la presidencia de la República, sería abrogarse esta serie de privilegios, los perros, las muchachas de servicio, los escotas. Perdóneme, ¿saben cuál es la cifra del contrato? Perdóneme, eso no lo hemos hablado. Para cerrar, mientras que en otro país, por ejemplo, en el Reino Unido, por un cóctel se cae un primer ministro, o sea, el presidente, digamos, en ejercicio, jefes de gobierno. Exacto, acá se considera es el mérito para acceder a un cargo público superior. Y es lo que está ocurriendo. Es decir, una deformación de la comprensión de lo público y una distorsión del deber ciudadano. Que aquí hay poco control social, acá poco castigo lo que hay social, es una falta de un autocontrol ético del propio funcionario, decir esto no lo va a hacer, pero también una falta de respuesta más masiva de la sociedad y del conjunto de la institucionalidad pública y privada que sea capaz de mover a un fiscal cuando pasen cosas como estas y no esperar a que termine su periodo, cumpla su círculo de impunidad del que se ha abrogado y termine una irrelevante gestión, pero con, digamos, un saldo a favor de la misma impunidad. Mira, y contra el día que ¿Cuánto vale el contrato? Bueno, estaba hablando del contrato. Hay un contrato previo a esto que denuncia la revista Cambio, porque no tenemos el valor de este contrato, pero esta empresa ya se le había dado un contrato de 6.300 millones de pesos sin contar este. Sí. Entonces, el dinero no es poco, o sea, no es un poco dinero para servicios de aseo, o porque son servicios de aseo. Entonces, hay otras empresas que tal vez pueden prestar este servicio más económico, hay que entrar a mirar, porque a veces nos quedamos en este tipo de detalles, pero también puede haber algo de corrupción en también cómo se están manejando los contratos, falta de reglas, falta de normas. Entonces ahí hay que entrar a investigar eso también. Espero que los medios de comunicación lo hagan, los abogados lo hagan, porque pues no nos podemos quedar, sí, está bien, mandaron personas, señoras del aseo a la casa del fiscal,
qué está pasando con estos contratos, cómo se están adjudicando, quiénes están compitiendo, cómo se está definitivamente dando la respuesta a quienes se presentan. Ahí tenemos que hacer también un debate de fondo sobre estas cosas porque como yo lo decía al principio, esto también es un tema de justicia, pero también es un tema de finanzas públicas que tenemos que debatir sobre eso, porque Colombia es uno de los países que tiene las tasas más altas impositivas del continente y el menor recaudo, entonces ahí tenemos unos grandes problemas y los recursos están yendo hacia donde no se deben ir, como son estas cosas. Y también quiero recalcar algo de lo que ya han dicho. Señor. El día que los países latinos cambien, va a ser cuando los servidores públicos entiendan que están para servir y no para ser servidos. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener, por eso es que la cultura nuestra no cambia y estamos a años luz de cambiar, porque el que llega a un puesto público cree que todo el mundo le tiene que servir y le tiene que pagar y le tiene que dar y lo tiene que tratar como un emperador romano. Entonces creo que ahí tenemos que dar un buen debate. Esta podría ser bien una radiografía de la desvergüenza de algunos de los funcionarios públicos, esta vez el turno nuevamente para el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que el fin de semana salió a defenderse, a negar, como ya se le ha vuelto costumbre, los señalamientos que le hizo la revista Dinero sobre personas que fueron pagadas con recursos públicos y que estarían haciéndole aseo a su casa personal. Dice el comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación no ha contratado ni ha pagado con recursos públicos bien un uso personal del señor fiscal general de la Nación o su núcleo familiar. La revista Cambio es quien hace las denuncias y el fiscal general sale a defenderse. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso hoy lunes, comenzando semana hablando del fiscal general de la Nación, que vuelve a hacer noticia por cuenta de las denuncias nuevamente de la revista Cambio alrededor de lo que serían aparentes abusos, abuso de poder y utilización indebida de recursos públicos por parte del fiscal general de la Nación, que no dejan otra cosa, doctor Gutiérrez, sino la pregunta alrededor de la credibilidad de la justicia y la credibilidad de una institución tan importante como es la Fiscalía. Es lamentable las tasas de desprestigio que tiene la justicia. La Fiscalía General de la Nación, desde luego, ha hecho un trabajo todo el tiempo constante en tratar de judicializar todas esas conductas punibles, esclarecer los hechos. Sin embargo, van a existir muchísimos casos que no van a llegar ni siquiera a ser investigados en debida forma. Lo digo como exfuncionario de la Fiscalía, cuando uno miraba y llegaba a un despacho y encontraba casos muertos en aquel, y no por temas de corrupción ni demás, simple y llanamente poca iniciativa de los funcionarios, o más bien les falta a muchos funcionarios ponerse la camiseta y tratar de sacar adelante la institución. Pero estamos tratando justicia única y exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Pero le pongo este paralelo, María Camila. Señor. Vamos a un despacho judicial, es decir, a donde un juez de la República. El juez de la República tiene cerca de 4 funcionarios a su cargo, colaborándole para adelantar un juicio en un proceso. El fiscal que está sentado ahí, también funcionario público, que está yendo a hacer valer los derechos, ese fiscal a veces ni siquiera tiene un asistente. Pero esa es otra discusión, es decir, aquí estamos hablando de un juez que tiene a su disposición recursos que se usan para lo que tiene que ser, pero el caso es un fiscal que aparentemente abusa de poder y que pone en entredicho el respeto, la honorabilidad de un cargo como es el de fiscal general de la Nación. Pero acá viene el punto, se puede estar trabajando muy bien por parte de Fiscalía para esclarecer los hechos, para judicializar los mismos, pero estas salidas del fiscal, de su máximo exponente, están dejando la credibilidad de la justicia en el piso. Pero no así sean con las uñas, los fiscales estén tratando de sacar adelante la Fiscalía, los que estén abajo, y muchos que no lo hacen, porque hay muchos fiscales que no merecen serlo, pero sin embargo con ello sale el fiscal general de la Nación comete estas torpeces, como quieran ver, y este fiscal pues desdibuja cualquier acción que está haciendo bien al interior los funcionarios de la Fiscalía, porque todo lo estamos viendo mal. Simple y llanamente, fíjense, hay muchos temas de justicia que el mismo fiscal general de la Nación no está dando a pie. Yo sí creo su tesis, y es que terminan pagando justos por pecadores, doctor Bustos. Sí, el tema de la credibilidad de la Fiscalía en general se ha precarizado por cuenta del propio señor fiscal general de la Nación, que ha estado ausente por completo.
Partamos del hecho de que no es una persona que haya tenido experiencia en el campo. O sea, su formación era muy precaria en ese terreno específico de lo penal, que es un periplo que hemos padecido el país, y cuando han ocurrido los especialistas, entonces han entrado los litigantes, como el fiscal Eduardo Montealegre, a defender sus propios intereses, o como Néstor Humberto, mentiras, yo lo llamo a Néstor Humberto Martínez. Entonces, ahora, este fiscal no lo ha hecho tan mal frente a ellos. Se ha equiparado en sus errores en la medida en que la corrupción se define como usar los bienes comunes para beneficio propio, pues todas estas son manifestaciones de lo que ocurre. Lo de la Sergio Arboleda no deja de ser un escabroso episodio de investigación. Lo que está ocurriendo en la investigación, digamos, investigaciones notables en la Fiscalía que se trasladan a los fiscales, sean las del M19, sean las contra cercanos contertulios del presidente. Y mírese nomás la frecuencia, como que cada vez están más señalados y vinculados a investigaciones fiscales en ejercicio. La credibilidad de la Fiscalía está dada porque la comanda. Es como un ejército, si el general, si la sal no sale, entonces ¿quién la salará? Es la función gerencial del fiscal que no ha cumplido. Los resultados de la Fiscalía en materia de la lucha contra la criminalidad y la impunidad son precarios. Los niveles de impunidad en nuestro país son enormes, a pesar de que la judicialización es absolutamente baja también. Es decir, no tenemos una Fiscalía que actúe, y por tanto es una invitación permanente a incrementar la inseguridad y la violencia en nuestra sociedad, en la medida en que el aparato genera unos drenajes de impunidad aún más perversos que el sistema institucional colombiano. Señor Silva. Ahí enfoquémonos en la impunidad. Como yo lo decía ahorita, tenemos una impunidad de violadores del 92%. En este país siguen muriendo mujeres, sigue habiendo violencia. Todos los días muere gente, o porque la secuestraron, o porque la extorsionaron, etcétera, etcétera. Hay un poco de casos que no se han solucionado. Pero esta Fiscalía está actuando con justicia de micrófono. ¿A qué voy con esto? A mí no se me va a olvidar el día, y esto es lamentable que haya racismo en este país, eso se tiene que rechazar, el día que en una marcha de derecha una señora dijo unas palabras fuertes contra Francia Márquez, al otro día estaba judicializada, sí, pero fue porque los medios y la presión social los llevó a eso. Y miren, mientras que a la gente la están matando en la calle, mientras están violando niños y mujeres, la justicia en Colombia se preocupa por lo que dicen los medios, por algo que para mí, discúlpeme, no tiene mayor relevancia. Hay que hacerle a este tipo de personas, está bien, un juicio social si usted lo quiere, pero la justicia realmente está politizada. Yo no sé, el doctor Barbosa, para mí el doctor Barbosa es un fiscal político, no es un fiscal técnico, por más que haya hecho cosas buenas o no. Y creo que ahí tenemos que mejorar el tema de elección de fiscal. Pero si el punto cuestionable hacia el fiscal sobre este tema particular es que no conoce o que no es penalista, ese sería el mismo reproche a muchos de los que han pasado por allí por la Fiscalía. Eso es que nosotros, vuelvo y repito, tenemos que hablar y dar el debate serio sobre la reforma a la justicia. Y ahí estamos fallando. Eso es lo último que se deja. Hablamos primero de reforma tributaria, de crear ministerios, de mandar a cónsul sin estudios y no sé qué. ¿Y la justicia dónde está? La gente está pidiendo justicia, discúlpame, la gente está pidiendo justicia en la calle. La gente está diciendo, ¿qué pasó con este que me robó? ¿Qué pasó con este que me estafó? ¿Qué es lo que está sucediendo? La gente no tiene respuesta. Lo que no debería existir es la gente, ¿qué pasó con el que me robó? Sino el Estado colombiano debería decir, venga, a usted no lo van a robar. ¿Por qué? Porque las instituciones están funcionando, y las instituciones no son solo Fiscalía y no son simplemente los Por eso hablamos de una justicia estructural. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? La prevención. Y nosotros dentro del derecho penal vamos a conocer que algunos manejan ello en el fin de la pena, después de una sentencia, como una prevención general. Es decir, el que comete un homicidio tienen que pagar las consecuencias, sí, y con eso vamos a sacar un letrero al mundo. Pero mire esto, le vamos a sacar un letrero al mundo diciendo, mire la consecuencia si usted comete un delito. Pero resulta que estamos viendo a lo largo de la historia que esto no está funcionando. Sí, ¿qué es lo que tiene que funcionar? Más unidad social, más Pablos Bustos por ahí andando. ¿Qué es lo que tiene que andar? Exactamente, es el vecino que escucha que le están golpeando a su vecina todo el tiempo y guarda silencio. Porque ese vecino puede evitar que esa señora el día de mañana tenga que ser reportada como quiero hacer un paréntesis ahí. Rápidamente, y es el tema de, obviamente yo no soy abogado y mucho menos soy penalista, pero creo que aquí hay que debatir otro tema, y no sé si me salgo un poquito, pero creo que es lo mismo. Muchos violadores
muchos violadores cuando los van a judicializar dicen soy un enfermo mental. Y yo no peleo contra, yo no peleo contra el derecho penal, pero hay un tema de injusticia y por eso es que tenemos que hablar de reforma a la justicia porque el doctor dice algo. Necesitamos una justicia integral y está bien, no echarle toda la culpa a la fiscalía. Yo sí creo que ese es otro tema. Creo que la mayor enfermedad, la enfermedad mental por excelencia de nuestra justicia y de nuestro aparato anticorrupción es que no es que metamos a todo el mundo a la cárcel, no es que llenemos las URIs como está pasando, que terminen hasta ultimados en esos, es sencillamente la falta de tomar casos emblemáticos, la justicia dedicada al crimen de cuello blanco, casos ejemplarizantes. Para eso el fiscal no necesita más de 10 personas dedicadas a un tema puntuales con resultados. Cuando usted ve que las cabezas ruedan, ahí para abajo esas pirámides se desploman. Mire, por ejemplo, porque no ha habido... ejemplo, doctor. Por ejemplo, ahorita tenemos una señora que puso una bomba en el Andino y se fue a negociar. O sea, también es un tema de ejemplo. ¿Cómo le voy a salir a hablar al país de justicia cuando estoy mandando a una criminal a que le den, no sé, una curul en el Congreso? Sí, pero aún son así... cosas delicadas. Sí, pero es que eso pasa de todas maneras otra vez porque eso cae al sistema judicial y el sistema judicial tiene una forma de resolverlo, compartámoslo o no, democrática, al menos formalmente. Pero lo que quiero decir es que los casos emblemáticos en Colombia no se han resuelto y esos casos grandes ayudan a resolver los casos chiquitos. Si el de abajo ve que el de arriba está robando cualquier cantidad, abajo el país funciona el caos. El fiscal, que es acusado de ser un fiscal vanidoso, está también llamado a ser como la mujer del César, a no solo ser, no solo parecer, sino a dar ejemplo. El tema de conversación esta noche, el fiscal general de la Nación, por cuenta de su viaje a San Andrés, de los perros que los pasean funcionarios públicos, de las empleadas aparentemente al servicio personal de él y de su núcleo familiar. Esta noche en Zona Franca, nos estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos qué opina de este que es el tema de conversación esta noche por cuenta de las denuncias de la revista Cambio. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, hoy hablando del fiscal general Francisco Barbosa, nuevamente en el ojo del huracán por cuenta de sus conductas reveladas por la revista Cambio, aunque él sale a desmentirla. Su reflexión final, señor Silva, sobre este asunto. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que empezar a debatir sobre ética. En los poderes de este país, los cargos más importantes, tanto la presidencia como la fiscalía, no podemos tener un discurso y manejar otro. Los recursos públicos deben ser sagrados y creo que eso se nos olvidó. Se nos olvidó decirle a la gente que los primeros que tienen que dar ejemplo en este país son los políticos y los altos servidores públicos. Ese es el mensaje. No podemos seguir jugando con el erario público. Esto, además de ser un tema de justicia, es un tema de finanzas públicas. No pueden haber reformas tributarias que no toquen a los poderosos de este país. Doctor Gutiérrez. Voy a decir algo muy importante y es, dentro de más alto sea el cargo, más humilde debe ser el humano. Y ser un verdadero humano. Ponerse en los pies y zapatos de las personas menos favorecidas. No ultrajar ni pisotear personas. Y tener mucho cuidado con la administración de dineros, porque eso nos duele a todos los colombianos. Pero, sobre todo, cero corrupción. Todos esos entendidos hacen buenos dirigentes y hacen muy buenos seres humanos. Doctor Bustos. Al emperadorcito, es decir, ya que estamos hablando del lenguaje festivo navideño, señor fiscal general de la Nación, le quedó grande la fiscalía. Él volvió grandes las cosas pequeñas y por eso sus ruedas de prensa diarias sobre trivialidades. Necesitamos que se confronte la justicia, con implacable justicia, los delitos de cuello blanco. Es cierto, no ha habido resultados, o por lo menos en casos de connotación nacional, en casos grandes, en casos que suelen ser mediáticos, como los veíamos en el pasado, como Odebrecht, como Hidro y Tuango. Estamos en Zona Franca, llegamos lastimosamente al final. Esta noche con nosotros Diego Gutiérrez, abogado penalista, ex fiscal, hablando justamente de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias y gracias a todos por... Gracias, doctor Bustos, de la Red de Veedurías, como siempre, amable por atender esta invitación. Un honor por esta invitación, María Camila. Gracias, Jonathan Silva, activista político, esta noche también en la mesa de Zona Franca, hablando del tema de conversación, el fiscal general y su gestión, su paso por la Fiscalía. Gracias, señor. Muchas gracias por la invitación, un gran abrazo a todos. Llegamos al final, como siempre, ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz resto de noche. Que descansen.